Bueno, un cafecito y damos la vuelta al mejor estadio del mundo. Mirad que lo tenemos desde aquí. Mirad qué imágenes más bonitas, ¿eh? Qué imagen más bonita. Tú imagínate, te estás tomando un cafecillo aquí y de fondo tienes el estadio Santiago Bernabéu. Yo no me quejaría de los ruidos, los vecinos sí lo hacen, pero bueno, yo no me quejaría. Bueno, y antes de seguir, antes de continuar, aquí podemos ver los trabajos del metro que se están ejecutando justo enfrente, el metro del estadio Santiago Bernabéu. Ya vimos la noticia en su día. Siguen con los trabajos después de más de un año de trabajos. Aquí se lleva un grupo electrógeno. Ahí podéis ver este gran socavón, esta gran entrada que tendrá pues el metro de Santiago Bernabéu. Una de ellas, obviamente, hay muchas entradas. Solamente a día de hoy hay habilitada una que está justo enfrente del estadio, pero cuando esté todo remodelado, todo ya totalmente listo, pues tendremos diferentes bocas de metro. A día de hoy, pues, como podéis ver, tampoco hay gran cosa, al menos visiblemente desde la calle. Y lo que estábamos escuchando parece ser una mini micropilotadora, porque se escucha de vez en cuando acelerones, así que yo creo que es esa de ahí, que está metiendo como unos pequeños pilotes, o hasta incluso, iba a decir, justo abajo hay unos útiles para profundizar en el suelo, pero no, ahora mismo está cambiando de útil. Antes sí había para meter pilotes, y ahí ahora mismo lo que parece que van a hacer es excavar. Y nada, desde aquí tampoco hay gran cosa. Lo mismo que hemos visto antes. Pues lo dicho, más de un año, porque empezó en febrero del 2024, al menos eso pone aquí. Y ojo, cuidado, porque desde aquí no se ve muy bien, no sé si están ahí. Luego nos acercaremos un poquito más al estadio, pero ¿os acordáis esas vidrieras, esos cristales, esas mamparas que habían colocadas en este lugar más o menos? Que es básicamente las mamparas que quieren colocar de seguridad, porque ya sabéis, ya dimos la noticia aquí en el canal, esa exclusiva en la que el paseo perimetral no está preparado para recibir a aficionados, para recibir a gente, y es por eso que todavía no tenemos las licencias. Bueno, no tiene el Real Madrid la licencia para habilitar ese paseo perimetral, y es por eso que todavía no se abre el Skywalk. Así que hasta que no terminen de colocar las mamparas rodeando todo el estadio Santiago Bernabéu, pues no se va a poder abrir toda esa zona. Vale, creo que están ahí. No sé, la verdad, es que hay un reflejo ahí y no sé si es del interior, pero las mamparas que había anteriormente no las veo. A ver si luego cuando nos acerquemos un poquito más lo vemos mucho mejor. Lo que sí, desde aquí, a ver, porque a lo mejor desde aquí podemos ver. Nada, no se ve nada. No se ve nada de nada. Lo que más podía interesar lo hemos visto antes. Allí, justo allí. Venga, seguimos. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Vamos a hacer una introducción épica como siempre hacemos aquí en el canal. Así que nada, bienvenidos, ya sabes, para ayudar enormemente al canal, deja tu like, que es totalmente gratuito, y también tu suscripción, suscribirte al canal, porque ya hemos superado la barrera de los 90.000 suscriptores, y de verdad que muchas, pero que muchas gracias por todo esto, por todo el apoyo incondicional. Así que otro día más que estamos aquí en el templo madridista, y ahora que me estoy fijando, que es lo que estábamos comentando antes, creo que esas mamparas que decía las han quitado. Tendremos que recuperar imágenes de la parte más alta del estadio, pero yo creo que las han quitado, y yo creo que viendo lo que acaban de hacer, pues posiblemente empiecen ya seriamente a trabajar en el Skywalk y proceder a habilitar todas esas zonas, el paseo perimetral, que para eso se ha trabajado durante tanto tiempo, durante tanto y tanto tiempo,
en la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu y se sigue trabajando, se sigue trabajando. Hay mucha gente que se ríe del estadio, que se ríe de los madridistas, pero que se rían todo lo que quieran, porque nosotros ganamos en gloria y nosotros ganaremos cuando tengamos el estadio 100% listo, que como muchas veces decimos aquí en el canal y muchas personas también dicen, el estadio no está al 100% todavía, así que habrá que seguir esperando un poquito más. Como siempre digo, bueno, pues nada, hay mucha gente que me ha dicho que tiene ya el viaje pillado para venir este sábado a ver el Real Madrid-Leganés. Este sábado vuelve la Liga al Estadio Santiago Bernabéu, bueno, a España. Después de este parón de selecciones, España se ha clasificado para la siguiente ronda de la National League, así que bastante bien, la verdad. La pena es que Asensio no jugó, fue convocado por primera vez, pero no jugó. Es una verdadera pena, la verdad, porque España se pierde un muy buen central y obviamente el Real Madrid ya está al tanto de este gran jugador que tiene y que obviamente pues que ya va a ser, yo creo que una pieza clave del equipo lo que resta de vida madridista, ¿no? Estaba fijándome, estoy buscando un tuit porque me hace mucha gracia. Bueno, voy a acabar lo que estaba diciendo, que si tienes el viaje pillado para venir este fin de semana a Madrid a ver el Real Madrid-Leganés, todo totalmente cuadrado para ver el partido aquí en el estadio, pero no tienes entrada o quieres venir, vives cerquita, quieres venir a ver el estadio, y bueno, al estadio y quieres ver también el partido, ese partidazo del Real Madrid-Leganés, pues te dejo un link en la descripción donde puedes obtener entradas para el partido. Sí, entradas para el partido, página 100% fiable. Y si quieres también para el Real Madrid-Arsenal o Arsenal-Real Madrid, que primero es la ida allí en el Emirates Stadium. Entonces también te puedo dejar unos links para que para tu interés puedas acceder y adquirir esas entradas, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Ya ha habido más ventas y la gente está pues muy agradecida, la verdad, sobre todo el partido del Atlético de Madrid aquí en casa, el partido de ida, ¿os acordáis? Ya dimos bastantes alegrías a mucha gente y nada, lo dicho, no hay ningún problema, Están fracasando ahí, manualmente, porque están echando, han echado cemento, han tapado ya el socavón, agujero, todos esos trabajos que están haciendo cerquita, muy cerquita de las puertas de acceso, pero que muy cerquita, y lo veis, donde han demolido, han roto, mal hablando, todo ese suelo cercano a las puertas y están colocando las nuevas losas de granito en la parte más cercana a las mismas. Y como podéis observar, pues hoy están trabajando en la parte más cercana, si la perspectiva no me falla, creo que ya es en el centro de esta zona del lateral oeste. Ahí lo tenéis, fracasando unos cuantos, dejando todo totalmente preparado para realizar los trabajos correspondientes. Ya trabajaron en toda esa zona del fondo, muy cerquita de la torre C, y ahora imagino que lo que estarán haciendo es llegar hacia la torre B, aunque bueno, estoy viendo esas vallas de ahí y lo que no sé si está recién hormigonado o es que se van a poner a trabajar en los próximos días. Me parece muy curioso, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y por supuesto el sábado haremos vídeo al completo de lo que sucede en las obras, tanto en el exterior como en el interior, aunque bueno, ya sabéis que en el exterior no hay grandes cosas, pero bueno, lo que sí es verdad que en el interior está todo espectacular, esos avances espectaculares, inquietantes en el fondo sur, donde la última vez vimos muchísimos grandes avances y que por supuesto pues notablemente vemos que todas las galerías, las zonas internas han ido avanzando muy pero que muy bien, pues con esos remates finales, con esos acabados, con esos instrumentos, ¿no? que han ido colocando para ya prácticamente dejar el fondo sur también listo, y que bueno, sorprendentemente en los últimos meses
estaba fijándome porque había una persona sospechosa que estaba en los aledaños de mi cuerpo y digo, no me fío ni un pescuezo, que aquí me han pasado muchas cosas y ya no estaba yo seguro, así que hasta que no se ha ido de aquí no me quedo tranquilo. Bueno, lo dicho, que ya sabéis que han pasado muchísimas cosas en el interior del estadio, sobre todo lo vemos los días de partido y sobre todo también hemos visto cómo avanzaba el fondo sur, así que este sábado no os perdáis el canal porque, bueno, nunca os lo perdáis, no solamente este sábado, sino ningún día, porque volveremos a grabar el interior y obviamente veremos también cuántos avances han habido en los últimos días con este parón de selecciones. Aquí tenemos un brazo, aquí tenemos una excavadora, parece que están trabajando de nuevo en el socavón ese que hicieron, ¿os acordáis? Donde metieron las estructuras, esas canalizaciones para las zonas subterráneas, pues ahí. Y aquí vemos cómo parece que después de haber terminado vuelven a tapar con arena, o hasta incluso ese camión es el que se lleva toda la tierra que van sacando, que parece que es los trabajos de esa excavadora que está justo al fondo. Ahí se ve cómo siguen los trabajos desde otra perspectiva, las luces, perdón, las pantallas totalmente encendidas, informando de que está abierto el Tour Bernabéu. Por cierto, Plaza Mau, Plaza Mau, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Es increíble el ambiente que hay ahí. Siempre que paso por aquí cerquita, siempre está lleno de personas. Así que nada, recomiendo a todos los aficionados, todas esas personas que vean este vídeo, que si vienen por aquí, parada obligatoria, el restaurante Arzabal, el restaurante KO by 99 y también Plaza Mau, por supuesto. Arzabal, Puerta 57, todos estos restaurantes que ya están habilitados, pues un poquito de todo, ¿no? No digo que os hinchéis en cada sitio porque al final no vais a llegar vivos al segundo restaurante que vayáis a visitar. Así que unas tapitas en cualquier lado, un poquito de sushi en el restaurante KO by 99, otras tapitas en la Plaza Mau y al final os vais de aquí y os pasáis por el Tour Bernabéu y ya podéis iros a la tumba tranquilos. Seguimos avanzando porque lo que iba a comentar, hasta hace unos minutos ha salido una noticia que es que claro, que luego dicen del Real Madrid, pero también salen cosas a favor del Barça, disparates, liga adulterada, de eso que se quejan ellos, de que hoy juegan, por cierto. Claro, liga adulterada en el sentido de que les fastidian porque hoy, después de haber jugado sus jugadores partidos con sus selecciones, les hacen pues celebrar otro partido, en este caso contra Osasuna, que es un partido aplazado, un partido suspendido por el fallecimiento de un miembro técnico, miembro de médico más bien, del Fútbol Club Barcelona, y que obviamente la Liga no tuvo la culpa, la Liga hizo el favor encima de suspender dicho encuentro, y encima se encuentra la Liga con que ambos equipos, Osasuna y Barcelona, pues obviamente rechazan, declinan totalmente la invitación de que hoy, 27 de marzo, se jugase ese partido suspendido. A ninguno les viene bien, pero claro, la Liga ya no encuentra lugar. ¿Qué ha pasado? La Liga ya no encontraba ningún otro lugar y por lo tanto tuvieron que de forma obligatoria colocarlo en el día de hoy. Y el Barcelona se queja de que la Liga está totalmente adulterada. Claro que sí, totalmente adulterada, cuando ellos mismos, y se ha verificado y comprobado, que pagaron durante 17 años 8,4 millones de euros al vicepresidente. De eso no se quejan, ¿verdad? De eso no se quejan. Liga adulterada. Venga ya, hombre, mis cojones, adulterada. Pero luego resulta que el Real Madrid es el que roba. Pero bueno, lo que iba a comentar, que al final viene al hilo de todo lo que estoy comentando ahora, es que el Ayuntamiento de Barcelona concede 4 días de trabajos, 24 horas a las obras del nuevo Camp Nou. La ampliación de horario es válida hasta el 7 de abril y dice que el club trabajará ininterrumpidamente desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 12 de la noche, 23:59. Qué casualidad que el Barça, bueno, ya visteis, ya habéis
que eligió Montjuïc para que las obras se hagan al 100%, que no haya ningún impedimento, como por ejemplo sí ha tenido el Real Madrid, que el Real Madrid ha jugado teniendo las obras vigentes. Entonces el Barcelona lo que quiere, porque ya va fuera de plazo, fuerísima de plazo, quiere lo que, bueno, pues terminar el estadio cuanto antes y tenerlo listo para poder celebrar aquí partidos cuanto antes, porque obviamente están perdiendo mucho, pero que mucho dinero. Supuestamente para noviembre de no sé qué año decían querían tener listo el estadio, luego querían jugar el clásico, ese que se va a celebrar en Montjuïc, también querían jugar el clásico en el Camp Nou, y ahora resulta que hace una semana, creo, más o menos, salieron y dijeron que mandaron una carta, un correo electrónico a los socios diciendo que podían ampliar su butaca, ¿no? su abono hasta final de temporada, porque el estadio no iba a estar listo. No iba a estar listo hasta mínimo la temporada que viene, septiembre u octubre. Así que bueno, se quejan del Real Madrid, se ríen del Real Madrid, y luego resulta que son ellos los que son el centro de mirada, el centro de atención, para reírse de ellos completamente. Porque, bueno, ahora dicen que para septiembre, para agosto, para el inicio de la siguiente temporada pueden tener perfectamente el estadio. Pero claro, eso es lo que dicen. Luego de lo que digan a lo que se haga, pues eso ya es otro cuento, maricuento. Así que veremos a ver qué sucede, pero obviamente parece que el Barcelona se está riendo de sus socios, y también, por supuesto, esto es carne de cañón para que los madridistas y los anticulés, que bueno, realmente no pienso que haya anticulés, simplemente pienso que hay madridistas o antimadridistas en esta vida, pues esto es carne de cañón para que el Real Madrid, pues en este caso el madridismo, pueda reírse de todo lo que le está sucediendo al Barcelona. Pero bueno, por mucho que nos riamos y por mucho que pasen cosas en torno al FC Barcelona, sabéis ya de sobra que las reglas pues no las van a cumplir. Todo lo que gira en torno al Barcelona es totalmente ilegal. Todo lo que gira en torno al club blaugrana son ilegalidades, liga adulterada y soltar balones fuera para caerlos, para tirarlos encima del tejado del Real Madrid. Es así, es que no hay más. La vida del culé es echar la culpa al Real Madrid y ya está, no hay más, porque nosotros estamos preocupados de seguir ganando títulos y, por supuesto, de seguir ganando más Copas de Europa, que es lo que todo el mundo desea tener, las Copas de Europa. Pero como el Real Madrid tiene más, hay gente que no le importa, hasta incluso menosprecia el título europeo, claro, porque no les interesa. Como por ejemplo el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lo que hace, lo único que le importa es plantarle cara al Real Madrid y al FC Barcelona. Bueno, en este caso al Real Madrid, porque ellos siempre ponen el culete cada vez que juegan con el FC Barcelona. Así que realmente están pagando a un entrenador pues todo lo que le están pagando, que encima es el mejor, creo que es el mejor entrenador pagado de todo el mundo. Le están pagando por simplemente plantarle cara al Real Madrid, porque es verdad que, vale, le plantan cara en Liga, porque muchas veces nos han ganado en Liga, pero realmente en la Champions, que tampoco es que nos hayamos enfrentado muchas veces, pero nos hemos enfrentado en ocasiones muy importantes, que el Real Madrid siempre se ha llevado la eliminatoria, y el Real Madrid en la Champions ya sabéis que puede luchar por los títulos, porque la Liga Española hacen todo lo posible para que no gane el Real Madrid. Es así, yo no lo digo, yo que no es que lo diga esta persona de aquí, no, lo dicen las imágenes de cada partido, es así de claro. No quieren que ganemos la Liga, todos están en contra de nosotros. Resulta que el Real Madrid saca un comunicado en contra de los árbitros y todo el mundo se pone en contra del Real Madrid por hacer ese comunicado, pero luego el tiempo pone a todos en su lugar. Y luego resulta que a los pocos días, a las pocas semanas de haberse producido ese hecho, pues ya iba saltando la liebre. Todos los equipos, uno a uno, equipo que iba a ser, bueno, que en ese caso estaba siendo afectado por el
el comité arbitral, pues resulta que salía en sus redes sociales a decir que estaba descontento con el arbitraje de ese mismo partido. Poco a poco iban cayendo e iban retratándose como siempre han hecho. Al final no están en contra del sistema arbitral, están en contra del Real Madrid. Todo lo que diga el Real Madrid, pues ellos dicen todo lo contrario. Es así, pero bueno, al final indirectamente están dando la razón al Real Madrid. Vamos a asomarnos por aquí porque siguen trabajando en el mercado gastronómico. Antes he pasado porque me he quedado por aquí a comer y he visto cositas. Lo que pasa es que me da mucho apuro que puedan ver que estoy aquí grabando, pero fijaos cómo he ido avanzando, se ve el fondo. Ahí podéis ver los acabados que van dando. Los pilares los van revistiendo poco a poco. Ahí lo tenéis. Todos esos armarios que se ven desde aquí. Uy, qué susto. Hola. Esto va avanzado, ¿no? Va avanzado esto, me refiero. Ya por lo menos se ven los stands, por así decir. ¿Cuánto le queda más o menos? ¿El qué, perdón? Los acabados. Sí. Ya están con los acabados, ¿no? Bueno, ya falta eso, digo, los acabados. ¿Y más o menos 2 meses o por ahí? ¿O un poquito más? Están tratando de... ¿Y ahora qué estáis haciendo, si se puede saber? Toda la de agua, Salvador, por ahí, yo creo que falta mucho. Sí, porque la última vez que lo vi estaba todo patas arriba todavía. Sí, ahora Pero bueno, ahora por lo menos se ven conductos de ventilación, se ven ya los stands y demás. están terminando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues me he llevado un susto de la hostia, Pachi. Y nada, es verdad que falta poquito, falta poquito. Según hemos visto y según hemos visualizado ahora, la verdad que falta poquito. Y me lo creo porque una cosa es que ya terminen con todos esos trabajos y otra cosa es que luego lo habiliten. Aunque bueno, aquí licencia tampoco creo que pueda hacer mucha falta, la verdad, porque estamos en la Plaza de Sagrados Corazones y yo creo que aquí problemas no va a haber para habilitar este mercado gastronómico que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu. Nos han cerrado las puertas como la última vez, pero bueno, lo hemos intentado. ¡Ay! Y voy a grabar, mira, estos pedazos de cracks no, pero voy a grabar también la garita de seguridad, la nueva garita que han hecho y que están construyendo, que en teoría también van a colocar un escudo en la misma, pero la última vez que vinimos estaba todo diáfano, simplemente estaba todavía el esqueleto y a día de hoy fijaos cómo ha avanzado y está súper chulo, está la verdad que muy original, se ve muy bien la verdad. Hoy por lo que creo que han puesto tela asfáltica porque he escuchado antes el soplete y estaban por allí. Hoy habéis colocado la parte de abajo, ¿a que sí? Es que he escuchado antes el soplete y además que huele un poco todavía. Eso lo han colocado hoy, la tela asfáltica. ¿Y vais a colocar algún escudo ahí? ¿Se va a colocar algún escudo ahí justo? Creo que, si no soy mal, creo que es por ese lado. Ah, por fuera. Yo pensaba que iba a ser ahí. No sé. Vale. Gracias. Hola. Ah. No, que le estaba preguntando lo del escudo y demás. ¿Lo de él? Lo del escudo, que... No, hay escudo. ¿No se va a poner el escudo al final? Ahí está, mira. ¿Pero puedo pasar? Sí, pasa. ¿Y puedo grabarlo? No. Ah, vale. Bueno, pues lo quieren dejar bastante chulo, la verdad. Al final el escudo veremos a ver, pero lo que sí han hecho es, justo en el otro lado, es... han dibujado las lamas, que tampoco quiero sacar mucho las caras, pero ahí fijaos cómo se ve la fachada, podría decir que la fachada este, yo creo que la parte de la torre A, eso de ahí, perdón, eso de ahí es la torre A, puede ser, y aquí a la derecha sería la fachada este,
Pero bueno, ahí se ven las lamas. Y lo está haciendo Inasus, que es la empresa que colocó las lamas, la piel envolvente del estadio. Eso es lo que me han comentado. No podía grabarlo porque estaba en el interior, pero es así como lo quieren hacer. Y Escudo no me ha dicho nada. Escudo no me ha dicho nada, así que no tiene pinta de que vayan a colocar un escudo. La información ya ha sido contrastada y ha sido tirada al suelo y pateada. Venga, seguimos. Última parte del fondo sur y luego acabamos con imágenes del interior. Recuerda dejarle like y suscribirte. Es como esta parte de aquí, yo creo, ¿no? Yo creo que lo que están dibujando y han dibujado en la caseta de seguridad, en la garita, es toda esta zona. Oigo. Se veía lo de la parte de la izquierda, yo creo que era la fachada sur, luego la torre que se veía era esta, y luego ya lo siguiente era la fachada que es espectacular, Madre mía. Bueno, vamos a ver porque estamos en el fondo sur, en Avenida de Concha Espina, y ya sabéis que toda esta zona la tienen que reformar, tienen que adecentar, por así decir. Esto no se va a quedar así. Eso es como las peleas de los pueblos que dicen esto no se va a quedar así, pues lo mismo es esto. Tienen que trabajar en ello, tienen que, por supuesto, adecentarlo, tienen que dejarlo más bonito que lo que hay a día de hoy, que básicamente esto está arreglado y lo de la derecha no está arreglado. Esto de aquí, todo este suelo, como podéis observar, es suelo pobre, suelo antiguo, y tienen que dejarlo pues visiblemente bonito, como han hecho con la plaza de Sagrados Corazones, como han hecho con el fondo norte y Rafael Salgado, y como lo que tienen que hacer también en Castellana, en el lateral oeste. Oye, cómo se agradece ver por fin el sol en Madrid, Hemos tenido unos cuantos días, bastantes días de borrasca, de lluvias intensas, hasta incluso, bueno, muchas ciudades de España se han visto desbordadas por muchos ríos aledaños, y ha habido pues que avisar a la gente, en este caso a los ciudadanos, de que no saliesen de sus casas porque era un peligro abismal el salir. Aquí seguirán trabajando en el restaurante. El restaurante que tiene cabida, que va a tener cabida en este lugar. Y lo dicho, que ha habido fuertes lluvias estos días, 3 semanas, lo nunca he visto en España, la verdad. Estamos poco acostumbrados a ver estas lluvias. Bueno, sí, lluvias, pero no tan seguidas como hemos visto estos días. 3 semanas que prácticamente no hemos visto el sol salir. Prácticamente todo el cuerpo humano que había en España no le ha recibido, no le ha llegado la vitamina D. La vitamina D necesaria para poder subsistir y poder sobrevivir al día a día. Pero bueno, ya como podéis observar, tenemos de nuevo a este pedazo de sol que incide de nuevo en nuestras caras, en nuestros caretos españoles, bueno, muchos también ingleses, como por ejemplo este de aquí. Y es alegría, ¿no? Es alegría seguir viendo nuestro sol después de unos cuantos días, la verdad. Yo no sé cómo pueden vivir tranquilos en Gran Bretaña, ¿no? O en Países Bajos, bueno, Holanda, por decirlo así, cuando realmente el sol da vida, el sol da vida. Y por supuesto este canal también. Así que, bueno, el exterior ya está visto, nos vamos para el interior. Ya sabes, recuerda dejar el like y suscribirte. Venga, vámonos para adentro. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, cubierta, como podéis observar, completamente abierta, videomarcador completamente encendido, y trabajos que se están realizando en el interior que también veremos el sábado después del partido. Ahí tenéis el restaurante del KO by 99, del que hablaba en los exteriores, que tenéis un vídeo aquí en el canal disfrutando de esa experiencia. Y también tenéis ese mirador, esa terracita que dentro de poco estará totalmente habilitada. Le faltaba poquito cuando fuimos nosotros, así que me imagino que ya le faltará poco. Ahí podéis ver las pasarelas de mantenimiento de la cubierta. Parece que al abrir la cubierta y ya al haberse despejado todas esas nubes y todas esas lluvias han disipado, pues aprovechan a abrir la cubierta para poder realizar trabajos de mantenimiento en todos esos lugares. Ahí vemos la zona del Skywalk, los aparatos de la calefacción que poco a poco
se van a ir dejando de lado por la llegada del buen tiempo. Ahí podéis ver las esquinas del videomarcador, que se ven tímidamente, pero se ven cómo han ido tapando las transparencias, y la verdad que se agradece después de tanto tiempo viendo las esquinas con esa primera capa que, bueno, pues obviamente se veía todo lo que había justo detrás. Trabajos en el tercer y cuarto anfiteatro que se han ido llevando a cabo también en los últimos meses, sobre todo están trabajando en el segundo anfiteatro con esos trabajos de pintura en el techo de todos esos lugares. Pasaremos y navegaremos por esos sitios este sábado en el partido contra el Leganés aquí en el estadio, y también veremos las galerías internas, tanto del fondo sur y más fondos, para poder ver novedades y actualizaciones que habrán hecho en estos días de parón de selecciones. Ahí podéis ver cómo poco a poco se han ido llevando a cabo los acabados finales en las paredes de los vomitorios. De momento no han sacado el césped en el día de hoy, pero no os preocupéis porque mañana lo sacarán ya para víspera del partido del sábado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Fijaos que lo bueno de este lado es que se ven las letras de la grada baja y grada alta del lateral oeste, y también se ven muy bien todas esas paredes de los vomitorios, esas paredes que hemos ido viendo aquí en el canal, que iban pintando y que luego ya colocaban todo ese material de aislamiento y de insonorización. Ya sabéis que el Real Madrid está ejecutando un plan insonorización para poder celebrar conciertos en el estadio, como ya se hicieron el año pasado, y hasta que no esté todo completamente insonorizado y capacitado, pues obviamente no se podrán celebrar. Así que nada, bueno, pues si quieres entradas para el Real Madrid Leganés, te dejo el link en la descripción y también en el comentario fijado. Para otros partidos también tienes a tu disposición. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, deja el like y suscríbete, que es completamente gratuito. ¡Hala Madrid! Nos vemos pronto.